Vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hablar sobre la relación entre la ciencia política y el derecho, y de manera más específica sobre la ciencia política comparada y el derecho comparado necesariamente. Dicen los alemanes que la ley es la política congelada. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Por qué es tan importante la política para hacer la ley y al mismo tiempo la ley para hacer política? No estamos hablando de un juego de palabras, estamos hablando de que en un sistema democrático, en un régimen democrático, las leyes se hacen en el Parlamento y se hacen a partir de discusiones políticas que encabezan en el Congreso o en el Parlamento, dependiendo el país en el que estamos hablando, a partir de diferentes posturas de los partidos políticos. Pueden ser por lo menos 2 partidos políticos, el mínimo indispensable para hablar de una democracia, o pueden ser más partidos. Estos partidos en el Congreso tienen un proceso de deliberación, de expresión de sus diferentes posturas políticas para crear o reformar nuevas leyes. Tanto la política como las leyes son cambiantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque se busca reflejar y regular realidades distintas. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Antes de 1900 no existían leyes de tránsito. ¿Por qué no existían leyes de tránsito? Pues la respuesta es obvia, porque no había tráfico, porque había tan pocos coches, automóviles, que estos no eran un problema. En la medida en la que la innovación tecnológica va haciendo que incremente el número de automóviles en la sociedad, que estos ocupen los caminos, se crea la necesidad de generar reglamentos de tránsito, establecer quién tiene la preferencia en una intersección, cómo sacar una licencia para manejar, cómo castigar a los conductores que conducen en estado de ebriedad, cómo resolver un diferendo a la hora de un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo necesidad de que aparecieran los automóviles, de que los automóviles se crearan en un problema para que la sociedad viera que había una nueva realidad que regular. Podemos pensar en ejemplos más cercanos y que seguramente a ustedes les van a resultar más fáciles de entender. No había necesidad de regular la Internet cuando no existía, y ahora es una discusión en boga prácticamente en todos los países, desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal, qué se debe o no debe regular en relación con la inteligencia artificial. En esta medida, tenemos que ver de qué manera la política interviene para cambiar las leyes y qué pasa cuando esta política se congela, es decir, cuando se acaba la discusión política y viene el momento de obedecer las leyes. Las leyes son principios generales que nos obligan a todos, nos gusten o no nos gusten. Una vez que se hacen leyes, tenemos que obedecerlas todos. Y al revés también, cuando la sociedad decide que es necesario cambiar una ley, entonces lo que tenemos que hacer es abrir toda la discusión política. Para poder hacer política comparada, muchas veces es un instrumento la legislación comparada, es decir, vamos a ver cuáles son las reglas que siguen los congresos, las reglas que siguen los procesos legislativos, para poder entender qué tan fácil o difícil va a ser introducir un cambio legal o inclusive un cambio constitucional. Al revés, cuando la política empieza a ser rebasada por el derecho y ya no hay manera de poder gobernar y facilitar que haya una convivencia pacífica, es a través de la política que cambiamos las leyes. Es muy importante
que como investigadores, como investigadoras, definamos si vamos a hacer una investigación en la que vamos a estudiar las causas políticas que cambian las leyes o si vamos a estudiar las consecuencias políticas que tienen las leyes. En ambos casos podemos hacer política comparada. ¿Qué pasa si se quiere introducir un cambio en la Constitución, la edad para votar, por ejemplo, o la forma de registrar un partido político en 2, 3, 4, 5 países que tienen leyes diferentes? Lo que necesitamos siempre como investigadoras e investigadores es definir cuáles van a ser nuestros países de comparación. Pueden ser también estados de la República, provincias de un país centralista, o en todo caso, y además, cuáles van a ser esas variables que vamos a comparar. Si vamos a escoger muchos países, tenemos que escoger pocas variables. Si vamos a escoger muchas variables, tenemos que escoger pocos países, porque de lo contrario no vamos a saber qué estamos comparando y los resultados de nuestra investigación se van a resultar muy frustrantes para nosotros y nosotras como investigadoras.